No les importa ese dolor y quieren revivir un fantasma. ¿Para qué? Para generar miedo. Buenas noches, bienvenidos a Políticas, el programa que abre el acontecer informativo de Willax todos los domingos. Esa era Verónica Mendoza, una señora que está tratando de formar un partido llamado Nuevo Perú, una eterna postulante, una señora que dirige la opinión de muchísima gente y que hace tan solo un año, porque si la ven ahí con la mascarilla, hace tan solo un año salió a decir: Sendero Luminoso ya fue, los derrotamos, dice ella en primera persona. Ella dice en primera persona que derrotó a Sendero Luminoso y dice que es un fantasma, un cuco que quieren crear para dar miedo. Sendero Luminoso no fue Verónica Mendoza, no ha terminado Sendero Luminoso. Tú los has habilitado para que lleguen a Palacio de Gobierno, tú los has habilitado para que formen sus sindicatos, que conviertan Movadef en CONARE. Tú los has habilitado porque tu gente es la que se reúne con filoterroristas, como hemos visto en las fotos de Álvaro Campana y demás de tus secuaces. Tú quizás no seas terrorista y no te gusta que te ruqueen, pero eres prima de terroristas, eres habilitadora de terroristas, eres casi el mismo ADN que los terroristas, y yo les digo directamente terroristas porque nos han enseñado que no debemos terruquear, ¿sabes? Porque a los caviares no les gusta. Tú usas la palabra terrorista o terrorismo y entonces viene la condena social, la Universidad Católica, ¡ay, se espanta horrible! ¿Cómo va a ser? Dijo terrorista, muerte al terruqueo, qué horrible, me dañas mucho. ¿A ustedes los daña mucho que los terruqueen cuando cometen actos terroristas, cuando incendian los aeropuertos, cuando queman vivos a los policías? ¿Les duele mucho? ¿Es terrible el terruqueo? ¿Es tan terrible como, por ejemplo, que pase una camioneta con oficiales, con policías en la tolva y que los maten y que tengamos que verlos despanzurrados y que sus familias tengan que extrañarlos para siempre? Es igual, más o menos, que yo te diga a ti, terrucaza, que lo que están haciendo tus amigos asesinando a policías. Lamentablemente, este es un programa donde normalmente estamos siempre con buen humor, pero en esta circunstancia, la noticia del día de ayer ha sido terrible. Ahí tenemos los nombres de nuestros policías asesinados en el Braem por terroristas, porque llamarles narcos es un eufemismo, es una manera de tapar que el terrorismo existe y que el terrorismo es tu primo hermano, Verónica. Mira lo que has hecho, Verónica, mira lo que has hecho, Sigrid. Van bien en su camino. Los señores que fallecieron, nuevos héroes de la pacificación nacional, se llaman suboficial de primera PNP Alfredo Loaiza Carvajal, honor y gloria. Suboficial de segunda PNP Luis Cerrón Palacios, honor y gloria. Suboficial de primera PNP Wilder Eliseo Conosco, honor y gloria. Suboficial de primera PNP Iván Muñoz Fasabi, honor y gloria. Suboficial de primera PNP Williams Quispe Anchay, honor y gloria. Suboficial de tercera PNP Sandro Villegas Coragua, honor y gloria. Suboficial de tercera PNP Juvenal Collaucho Flores. Un abrazo a su familia. Y en este programa ya nos vamos a dejar de huevadas. Y vamos a empezar a decirle a los terroristas, terroristas. Porque eso es lo que son. Y estos no son narcos, son terroristas. ¿Y sabes qué otra cosa hacen estos señores que asesinan policías? Financian marchas, mandan plata para generar el caos. Y están entre nosotros. Entonces vamos a empezar a decirle las cosas como se llaman. Terrorista, 1000 veces terrorista, honor y gloria a nuestros policías. Con esto terminamos. Y siempre del lado de la PNP. Muchas gracias. Ojalá Dina Boluarte hiciera lo mismo que estamos haciendo en Willax y que estaban haciendo muchísimos peruanos. Buenas noches, Alfonso Baella. Disculpa el rant, el pataleo, pero la verdad es que es una noche difícil y no podemos empezar, digamos, con el ánimo de siempre. Pero, ¿por qué se siente que Dina Boluarte no está defendiendo a nuestra Policía Nacional? No se está portando con ellos como ellos merecen. Carla, en primer lugar, mi solidaridad y duelo con la Policía Nacional del Perú. Has nombrado la lista lamentable de estos policías caídos en acción. Es algo que creo que todos tenemos que tener claro, que la guerra contra el terrorismo está más viva que nunca. Y esta es una penosa demostración
que tiene que hacernos recapacitar a los peruanos en el sentido de que tenemos que tener una visión distinta del escenario político en el que nos estamos en este momento enfrentando. Ahora, ¿qué cosa hace Dina Boluarte? En realidad, lamentablemente, el gobierno de Dina Boluarte no está asumiendo el liderazgo en esta guerra contra el terrorismo. Más bien está en una posición de contemplación y en cierto momento es evidente que no tiene una resolución y una decisión, porque tú ves con claridad lo que pasa con la Policía Nacional y con la Fuerza Armada. Ajá. Es enviada a los escenarios de desbloqueo y enfrentamiento con los subversivos y van en realidad con las fuerzas diezmadas, sin la protección y las armas adecuadas. Como un Eso palito es para y un comenzar, plastiquito, ¿no? Eso en realidad para comenzar es lamentable, ¿no? Porque no debería ser así. Deberíamos tener una Fuerza Armada y Policía Nacional absolutamente, y con la inteligencia y con la estrategia absolutamente bien diseñada, y eso es lo que hace pensar nuevamente que Dina Boluarte, más bien junto con Otárola, pero hay que decirlo con claridad, tienen un juego distinto. Lamentablemente esa sospecha crece día a día. Gracias. Alejandro Muñante, buenas noches. Creo que es Buenas primera vez noches, que Carla. estamos juntos en el programa. La ¿Ya segunda viniste? vez, sí, la segunda vez. Sí, es Así es, cierto. así es. Pensé que la vez pasada que habías venido yo me había enfermado. Pero me gusta tenerte aquí, Alejandro. Lo que dice Alfonso es cierto. Hay un montón de gente que empieza a sentir que Dina es parte de un plan, porque claro, si ella no se porta como tiene que portarse con nuestra policía y con nuestras Fuerzas Armadas, la gente se pone a dudar, ¿no? A pensar, ¿no será que ella quiere también desordenar todo, que es parte de un plan de Perú Libre? Finalmente esa señora llegó con ellos. ¿Cuál es su opinión? Mira, a mí me da mucha pena ver, por ejemplo, a mi Policía Nacional completamente desarmada, enfrentando a los vándalos, a los subversivos. Justamente el último episodio de violencia que se vivió en el centro de Lima, miré que la Policía Nacional llegó a un momento determinado de la manifestación que se quedó sin bombas lacrimógenas y comenzó a utilizar las mismas piedras que les habían tirado estos vándalos para poder defenderse. Terrible. Eso es inaudito, Carla, inaudito, completamente inaudito. Aquí llamamos la atención severamente a las autoridades del Poder Ejecutivo para que de una vez tomen el control y pongan restablezcan lo que nosotros conocemos como el principio de autoridad, que es lo que está faltando en todo nuestro país. No puede ser posible que existan ciudades secuestradas, pues como que si no existiera Estado en nuestro país. Eso definitivamente tiene que cambiar y de aquí llamamos severamente la atención a la señora Boluarte. Muchísimas gracias. Es verdad lo que dice Alejandro. Es cierto que ya están desbloqueando algunas vías. Hemos pasado de 80, 90, 40 y tantas al día de hoy. Sí. Pero uno ve en la tele y ya se están reorganizando para volver a cerrar las vías. Y la verdad es que se necesita, lamentablemente, mano dura. Suena horrible decirlo, pero es lo que necesitamos. Evelyn Orcón es primera vez que viene a este programa. Ella es abogada, es aprista, es subsecretaria general del partido aprista. Evelyn, buenas noches, compañera. ¿Cómo está mi compañera? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, Evelyn. Evelyn, Dina Boluarte, me he pasado el día refrescando mi Twitter para ver en qué momento pone el tweet en que se conduele de los policías muertos, y todavía no he puesto ni a. La misma señora que cuando sale un manifestante, muere un manifestante, sale con los ojos rojos y a pedir perdón. ¿Qué pasa con Dina, que no quiere hablar de nuestra policía? Mira, todo parece indicar que estas conductas de Dina de indiferencia son pues una muestra más que es parte de este proyecto que se inició con Perú Libre. Recordemos que ella fue parte de una plancha presidencial que justamente estaba con Castillo y Cerrón. ¿En qué momento separamos a Dina de estos personajes? Todos forman parte de un proyecto de Perú Libre y lamentablemente estas protestas que se dan día a día son un enfrentamiento de la población no contra la policía, sino en respuesta al gobierno, y la policía se enfrenta a dos situaciones: una, que tiene que ir a estos actos para poder contener la violencia sin ningún instrumento que los defienda, están desprotegidos, y segundo, que tienen que defenderse con las mismas piedras de las cuales ellos son prácticamente ajusticiados. Mis condolencias a la familia, mi solidaridad y mi reconocimiento a los nobles policías que con honor, corazón, noble vocación siguen sirviendo a la patria en la tarea histórica de los policías del ayer que murieron enfrentando al terrorismo. Hermosos, hermosos nuestros policías. César Combina, bienvenido a Los Años. Bienvenidos ustedes, gracias por darme esta bienvenida y por volverme a invitar. Creo que es un momento complicado que estamos pasando. Sí. Y sí es importante resaltar que Dina Boluarte en un momento sí tuvo la valentía de quebrar, o sea, de romper su relación directa con Vladimir Cerrón.
justamente porque Vladimir Cerrón quería tomar mayor posicionamiento del gabinete en donde ella también era parte. Sin embargo, en estos momentos nos sentimos que se necesitan más acciones, que se necesitan decisiones, porque el país no puede estar a la deriva. Y, por ejemplo, sería importante que Dina Boluarte sí condene no solamente lo que ha ocurrido en el Braem con nuestros policías, que es una tragedia, sino que además condene, por ejemplo, la situación que viene desarrollando Vladimir Cerrón para llevar a cabo todo esto, porque Vladimir Cerrón es la cabeza criminal de toda una mafia que viene liderando este proceso, empujándonos hacia una asamblea constituyente. Y creo que si tú no cortas directamente con la cabeza criminal y le muestras al Perú lo que es, entonces tú terminas ayudando y coadyuvando a que el plan de Perú Libre todavía continúe. Creo que esta decisión ella siente o debe sentirse quizás con falta de respaldo, porque han renunciado muchos ministros, pero uno tiene que tomar decisiones para que la gente se sume. Ya estás ahí. Tú estás ahí, claro. Tienes que tomar decisiones. Ya estás ahí, o sea, no es momento no sé, de achicopalarse, de tener miedo. Ya estás ahí, sobre el caballo. Monta el caballo, gobierna, Dina Boluarte. Estamos esperando que gobierne. Necesitamos eso. Con decisiones y sobre todo que ella conoce al monstruo por dentro. Nadie le va a venir a contar que Vladimir Cerrón es un estratega político, que Vladimir Cerrón es un gran criminal. Y si ella no toma una decisión a favor de los peruanos, claramente no va a tener el respaldo de nosotros. Oye, César, y esta semana ha salido Cerrón enchuladazo, se ha hecho un extreme makeover, ¿no? Con otra cara, los fillers, no sé qué le ha metido, pero ha aparecido en plan candidato. Pero no es el único que ha aparecido en plan candidato, justamente en la semana en la que le dan 4 años de prisión, pero que luego es como en la segunda se va viendo que no lo van a meter a la cárcel nunca. Me ponen esa polca, qué buena. Porque salen un montón de candidatos. Muchos de ellos no tienen partido, como por ejemplo Quiabra, como por ejemplo Anderson. Muchos partidos tampoco tienen candidatos. Y todo el mundo sale a bailar la polca, pero lo que no tenemos es elecciones. Hay un montón de candidatos y de ganas de candidatar, pero no tenemos elecciones por ningún lado. Acaba de tuitear... Curioso, disculpen que te interrumpa. Hay un montón de partidos y movimientos, no los que están por inscribirse, sino los que ya están inscritos, que no tienen candidatos, dicho sea de paso. Sí, es verdad. Claro que sí, parece el juego en la silla, ¿no? Vayan sacando sus parejas, vayan sacando sus parejas. Complicada situación. Acaba de hace un ratito de mandar un TikTok la señora Keiko Fujimori diciendo que no va a postular. Bravo, yo sí en este momento quiero hablar. Bravo Keiko, gracias por lo que haces por nosotros. Está decidida a no postular y a no hacerle el juego a los rojos, dice. Vamos a escucharla. Por ahora, dice. Hoy yo defiendo, creo que nuestro país merece ir un adelanto de elecciones para salir de esta crisis. Y teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo de esperar. Porque yo no voy a ser un factor más o una excusa de los rojos para que me sigan echando la culpa. Y además creo, como presidente del partido más grande de nuestro país, primero está nuestro país. Hoy la señora Keiko ha descartado una vez más. No, ¿te parece que no ha descartado? No, lo que ella ha dicho es que hoy no voy a ser candidato, hay un adelanto de elecciones, pero el 26 va a ser candidata entonces. Claro, porque ha dicho que ella tiene derecho. ¿A ti te parece que Keiko Fujimori debe candidatear el resto de su vida, así como Verónica Mendoza? Creo que debe una reflexión personal de cada político y saber qué es lo que lo combina al país. Creo que en este debate que ha dado el Congreso en torno al adelanto de elecciones, lo que se ha imperado y se ha impuesto son, digamos, deseos personalistas individuales, algunos proponiendo el adelanto de elecciones, jugando al cálculo, porque un adelanto de propuesta de elecciones, Alfonso, era inviable, pero que hacen un proyecto individualista, por pura cálculo político, estrategia, cuando los proyectos realmente pueden llegar a un puerto y que son colectivos y consensuados. Eso es lo que no ha habido en el Congreso, ¿cierto, Alejandro? No ha habido ese consenso que se esperaba. Había un consenso de 95 votos, ¿no? Para abril de 2024, que justamente el partido que quiere, ¿no? El supuesto adelanto de elecciones fue el primero que lo estropeó, ¿no es cierto? Así que hoy día los consensos ya son un poco más difíciles que de los que se había logrado. Nosotros creemos, y me mantengo en mi posición firme, de que un adelanto de elecciones no es la única salida, pero si es que se da, tiene que darse dentro de los plazos razonables
con depuración del padrón electoral para que los muertos no voten, ¿no es cierto? Y con la oportunidad para que nuevos partidos políticos se inscriban. Mientras no exista eso, mientras nadie nos garantice eso, irnos a un adelanto de elecciones a la ciega es una enorme responsabilidad para con el país. Está muy bien. Alejandro, vamos a hablar dentro de un ratito de nuevo del adelanto de elecciones, porque ahora han ampliado la legislatura hasta el 17, así que podrían haber unos días más para que de nuevo se pongan en desacuerdo, como siempre. Pero ya tenemos más días. Pero también está la acusación contra Pedro Castillo, que se tiene que votar en el Pleno. Y también acusaron a Vizcarra esta semana. Así que estamos a 1000 con eso. ¿Deben los congresistas meterse en esos temas en este momento o deben abocarse únicamente al adelanto de elecciones? Eso te lo voy a decir a continuación. Pero antes quiero contarte una cosita. Y cambia la música. Las mamás quieren darle a sus hijos lo mejor siempre. Puedes darle una excelente educación, pero si su cerebro no se ha desarrollado bien, no podrá rendir al 100% ni retener lo aprendido. El hierro contribuye en el desarrollo cerebral de los niños en edad temprana. Por eso, su consumo es adecuado y fundamental. Ahora llegó Zunco, un delicioso chocolate enriquecido con hierro que tu hijo disfrutará mientras tú sabes que le estás dando mucho más que eso. Zunco, la nutrición nunca fue más divertida. Ya volvemos con más de políticas. Adelanto de elecciones, Vizcarra, Castillo, todo, Yanet Navarro, todo vamos a decirlo aquí, todo se dice. Pero antes vamos a ir con la última de María Agüero, ¿sabes? La congresista que ama a Cuba pero tiene su jatazo en Estados Unidos. ¿Qué hizo? Ya volvemos. Pero ¿qué está pasando aquí? Pero no me diga que están haciendo todo lo que están haciendo, tratando de tomar aeropuertos, quemando comisarías, quemando policías. Mira, yo no creo que el pueblo esté haciendo eso. Mire, las Torres Gemelas en Estados Unidos no lo hicieron los terroristas de Docedones, no. Al-Qaeda. No. Al-Qaeda. No, eso lo hizo Bush, con su nombre propio. Parlamento para decirle a nuestros próximos ciudadanos que una asamblea constituyente no es la solución mágica a todos los problemas del Perú. Durante mi recorrido por diversos colegios a nivel nacional, me ha tocado hablarle a los jóvenes de cuarto y quinto de secundaria sobre la importancia de conocer la Constitución y la necesidad de vivir en un país con democracia, libertad, valores, con instituciones fuertes y equilibrio de poderes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque las autoridades estamos llamados a impedir que las futuras generaciones sean utilizadas como instrumentos de ideologías radicales. Es importante reforzar en nuestros jóvenes el amor por el país y el respeto por las instituciones, para que en los próximos años puedan ejercer un voto responsable y no repetir vez tras vez la crisis de representatividad que aún nos embarga. Esta iniciativa, Conoce tu Constitución, debe ser replicada en todas las áreas del Estado. Por ello, he solicitado tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio de Educación la suscripción de un convenio para la elaboración de materiales didácticos que refuercen la enseñanza de la Constitución y que este material sea entregado durante el año escolar 2023. Por nuestro lado, seguiremos visitando más colegios hasta el último día de nuestro mandato. ¡Vamos por más! Los peruanos no queremos un sentenciado por terrorismo y traición a la patria como presidente de la nación, o que un sentenciado por rebelión y sedición sea congresista del país. La experiencia nos ha enseñado que nefastos personajes que utilizaron el terror como arma de presión política no abandonan sus consignas violentistas y que solo pretenden utilizar la democracia para hacerse del poder. Ante ello, la democracia no puede ser boba. Necesitamos garantizar la idoneidad y legitimidad de aquellos que conducirán los destinos del país. Por ello, he presentado el proyecto de reforma constitucional para impedir que sentenciados por terrorismo, narcotráfico, traición a la patria y todo delito contra la seguridad y el orden constitucional puedan acceder a un cargo de elección popular, aun cuando hayan cumplido su pena. Es nuestra tarea legislar con responsabilidad y de cara al futuro del país. No permitamos que la historia se repita. Vamos por más.
El año 2022 marcamos la diferencia con una política decente y valiente. Y este es un breve recuento de nuestra labor parlamentaria. Nosotros, más bien, como el propio Ejecutivo acaba de decir en su oficio, hemos creado realmente un órgano autónomo, que es lo que se necesita precisamente para fiscalizar la calidad educativa. No puede pretender el Ejecutivo, mediante un acuerdo de decreto supremo, tirarse abajo una ley que forma parte del bloque de constitucionalidad. O sea, por donde se le mire, esta pretensión de presentar una cuestión de confianza es abiertamente inconstitucional. O sea, no me estoy quejando con el ingeniero Wong ni nada. Yo soy una persona bien agradecida. Pero qué paja, ¿no? Porque Tello antes se vestía pues como profe y ahora ya tiene sus ternos y toda la vaina. Churro, churro, churro. En fin, volvamos al tema del adelanto de elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta semana iban a presentar también... En todo está metido Nano Guerra García. A mí que me perdonen. Yo sé que no le gusta a Marta Moyano cuando yo digo eso. Ha salido a defenderlo. Me ha dado pena mi Martita diciendo ¿por qué lo chancan a Nano? Porque es francamente insoportable. Esta semana también fue a presentar un papel y se bajaron los del bloque magisterial a última hora para que no se pueda volver a debatir el tema de las elecciones. Así estamos, en un ping-pong, en una hamacada permanente. Así que, ¿qué tal si vemos, y te pongo en contexto, un minutito de lo que ha pasado con las elecciones y después Alejandro Muñante nos va a contar todo? Vamos a ver el informe. Al fin de la legislatura y cuando todavía el caos insiste en tratar de adueñarse del país, las bancadas del Congreso siguen siendo incapaces de generar consensos. Después del papelón de la semana pasada en que no se consiguió establecer fecha y se coronó cuando archivaron la propuesta del Ejecutivo para el adelanto de elecciones, la mecha se armó entre quienes alguna vez fueron aliados contra Pedro Castillo. Fuerza Popular acusa a la izquierda radical y a la extrema derecha de querer atornillarse a sus curules hasta el 2026. Los de Avanza País le llaman a los fujimoristas aliados de la izquierda porque llevan varias curiosas votaciones en concordancia con las bancadas castillistas, incluyendo aquella en que se trajeron abajo las elecciones para el 2024. Esta semana Fuerza Popular presentó junto con Perú Libre, Cambio Democrático, Podemos y el Bloque Magisterial un pedido para ampliar la agenda del Pleno y reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones. Sin embargo, a última hora el Bloque Magisterial retiró su firma de la petición, saboteando el intento. Y así pasan los días entre firmas, retiros de firmas y todo tipo de acusaciones entre congresistas de una y otra bancada, como quien hace tiempo para conseguir llegar sin querer queriendo al 2026. Como en los gallos, ¿no? Voy izquierda, nunca voy izquierda. Yo siempre voy centro o derecha, el gallo de la mitad, ¿ya?
Pero bueno, así están las cosas en el Congreso. Alejandro Muñante, ¿qué ha sido esto? Porque no te lo tenemos ahí, pero a mí me impactó que el jueves fue, te mandaste un tuit que decía, derechita cobarde, nunca más. ¿A quién iba ese golpe? No, en principio, muy gracioso el reporte, nos hace reír en medio de todos estos problemas que tenemos como país, ¿no? Gracias. A ver, mira, lo que sucede es que yo todavía no concibo la idea de que una bancada tan sólida como era Fuerza Popular, ¿no? esté trabajando de la mano de Perú Libre, Bloque Democrático, Juntos por el Perú, para un adelanto de elecciones completamente inviable. O sea, y es lo que incluso le pregunté al señor Salas Arenas cuando vino a la Comisión de Constitución. Les dije, si se da una votación de menos de 87 votos, pero superamos los 66, ¿habría referéndum? Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo demora el referéndum? Le pregunté a Corbeto. 4 meses, exactamente. Ajá. Si se dan los 4 meses para un referéndum, ¿qué tiempo vamos a tener para unas elecciones en octubre? Claro, prácticamente no hay tiempo. No, entonces está muy justa. Exactamente. Entonces vemos que estamos jugando con fuego solamente por mantener un discursito que en realidad no le hace bien al país y más bien crea este clima de polarización en el Congreso. Entonces, cuando tú fuerzas algo que de verdad no va a salir, entonces ahí es donde vienen los desacuerdos y el anhelado consenso se ve mucho más distante cada día. Pero es una locura porque hasta hace un tiempo todo ese bloque de oposición a Castillo eran súper patas, estaban felices y de pronto ya es, mira, al señor le han dicho de la extrema derecha, claro, él ha dicho derechita cobarde nunca más. Pero Nano decía en sus presentaciones para, digamos, sustentar este adelanto, que no había que hacerle caso ni a los negacionistas que decían que no existía nada, ni a los extremistas tirapiedras. Pero él termina haciendo exactamente lo que los tirapiedras le han dicho que haga. O sea, que convoque elecciones no en febrero, ni en marzo, ni en abril del 24, sino en octubre o antes, si es posible. Claro. E insiste y vuelve a insistir. Entonces, no entiendes realmente cómo puedes decir o hablar de que tú estás dispuesto a defender la Constitución del 93 y su partido, sobre todo, debería ser el primero en hacerlo y más bien acepte modificarla, acepte cambiar las reglas de juego por los tirapiedras. Entonces no se comprende en virtud de que se está interpretando lo que la calle, que entendemos claramente en las protestas, pero que tenemos que reconocer en la barbaridad de la subversión. Porque lo que no podemos ser es inocentes de estar diciendo, no, sí, pobrecitos, hay que hacerle caso. ¿A quién? ¿A quién? Pero no se cede a la extorsión de la violencia. Por supuesto, ¿no? O sea, se está haciendo. Voy a romper todo el país y no haces lo que a mí me da la gana y quiero mi constituyente y quiero mi elección mañana. No, así no se hace, pues. No se entiende en realidad, Carla, y me apena por el fujimorismo, y más me apena por Nano, que creo que es una buena persona, que esta contradicción lo haya agarrado y haya desnudado una profundidad absoluta de una inconsecuencia, que es lo que estamos viendo. Es una pena, pero es la verdad. Es raro, pues, porque es una persona que debe estar confundida, porque él viene, pues, de las canteras de otros partidos y de la nada aparece en el fujimorismo casi que a mandonear, ¿no? Hemos visto los chats que presentó Beto Ortiz, donde él odia a Willax, no quiere ver a nadie, todos le damos asco y tal. Es un poco curioso. Yo creo que por ahí patinó la amiga Keiko Fujimori. Ojalá que tenga alguna manera de solucionar eso. ¿Cuál es tu opinión, Evelyn, de la conducta del fujimorismo en esta circunstancia? Que prácticamente se entiende como que ellos son culpables de que no hayan elecciones. ¿Y tú qué opinas sobre las elecciones? ¿Deberían llevarse a cabo en el 2024 o nos vamos hacia el 2026? Mira, Alfonso decía que Nano es una buena persona y no solamente el país necesita de buenas personas, necesita de gente inteligente y capaz de comprender qué es hacer política. Y eso solamente se da con políticos preparados en los partidos políticos, valga la redundancia. Sin embargo, el fujimorismo también en su momento fue un elemento que incidió mucho en la destrucción de los partidos políticos. En un momento la derecha, achorada y bruta, creyó que podía gobernar el país. Y ahora, por ejemplo, en nuestro caso, en el aprismo, dicen dónde está el APRA, pero si ellos mismos se encargaron de destruir las instituciones públicas porque creyeron que podían manejar. Ahora,
sobre este adelanto de elecciones en un esta fuerte del fujimorismo, de fuerza del poder, porque acá no nos casamos con nadie. Hay que recordar las cosas como son. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Si hoy día quieren levantar la bandera de prontas elecciones, ¿pero en qué condiciones? ¿Era viable? No lo era, pero esto era solamente una salud a la bandera para poner la posición de demócratas. Pero juntarse ¿con quién? Con aquellos que hablan de una asamblea constituyente que no solamente quieren el cambio del régimen económico, quieren escondidamente hacer el cambio del régimen político. ¿Para qué? Para hacer del Perú lo que se hizo con Venezuela, hacer una dictadura como Hugo Chávez y con Fidel Castro. Y eso, ¿no recuerda el fujimorismo? Sí lo recuerda, pero parece que hay intereses que se sobreponen a esto. Ahora, volviendo al tema de las elecciones, aquí hay un juego pernicioso del poder. Vete tú primero. Si la señora Dina quisiera realmente elecciones, lo que diría es, señores, renuncio. No diría, en todo caso, Alejandro, mantener un proyectito para que se archive. Exactamente. Lo que diría, para terminar en este caso, la señora diría, renuncio y obligatoriamente, ¿qué pasa? Vamos a elecciones. Vamos a elecciones, claro. Asume el presidente del Congreso y estaría obligado a convocar elecciones. Si el Congreso en ese momento no quisiera convocar, seremos nosotros, nuevamente los peruanos en las calles, que ingorigaremos al Congreso. La señora Dina se fue, ahora váyanse ustedes. Es decir, váyanse todos. Ese es el escenario que al final se está gestando, y para mí es el peor de los escenarios. Forzar la renuncia. Forzar la renuncia porque... Te veo dinista, porque, tía. Empezar a ser anticerrón, el anticerrón. Hace rato un par de comentarios así lo veo como medio dino. Sino que a mí me parece que es lo peor, porque vamos a tener las mismas reglas de juego, bloqueando a nuevos actores políticos, es decir, con el mismo ajedrez, y además sin ninguna reforma. Entonces, sí me preocupa, ¿por qué? Porque sí tuvieron la oportunidad de ponerse de acuerdo, y claro, hay fragmentación, hay debate, hay problemas, pero creo que sí hay que reconocer, por ejemplo, que el primero que puso en agenda como salida política a la salida de Pedro Castillo, el caso de adelanto de elecciones, fue Fuerza Popular. Entonces, el discurso de Fuerza Popular se mantiene. Ahora, claro, los rojos, porque les conviene y saben que quizás no va a salir, se suman, sacan sus firmas. Creo que es totalmente condenable que quienes se quieran atornillar no termine siendo la derecha ni el centro, sino termine siendo la izquierda, que es la que está incendiando el país en este momento. Los floreros de la constituyente, ¿no? Claro, queremos una constituyente, no sé qué, pero a la hora de firmar sacan la firma. Vámonos todos. No quieren votar, sacan su firma. Quieren una asamblea constituyente, se les paga por legislar con capacidad de reforma de la Constitución y no presentan ningún proyecto de ley. ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado Valdemar Cerrón para la reforma de la propiedad, por ejemplo, en este país? Para la eliminación de los contratos de ley que tanto urticaria le hace, cuando son 8 o 10 contratos de ley hasta el día de hoy. Hablan de 800. Ni siquiera saben leer la Constitución, no saben leer los contratos y quieren solamente por la pose y para seguir incendiando la pradera, tirar gasolina. Creo que eso es lo que nos debemos concentrar. Sí, mira, yo lo he dicho desde el inicio, yo creo que este proyecto del Ejecutivo en realidad lo que esconde es no me quiero ir de parte de la señora Boluarte, porque si realmente quisiera irse, haría dos cosas: o mandaría un proyecto viable para el 2024, ¿no? Con el cumplimiento de los plazos, o presento mi renuncia, pues, y obligo el adelanto de elecciones. Pero si te manda un proyecto completamente inviable, solamente lo único que quiere es lavarse la cara y responsabilizar al Congreso de una solución que ella no está dando. Entonces, eso es lo que estamos viendo todos. La vieja confiable, ¿no? Porque ya la veo a ella empezando a pechar al Congreso y ya pues, hazme caso, todo es culpa del Congreso, todo es culpa del Congreso. Sí, pero esa es la historia de todos, ¿no? Sí, bueno, desde digamos, Vizcarra, ¿no? Existe, siempre es el punching ball al que tengo que aferrarme cuando no hay argumentos, cuando no hay políticas y cuando tienes capacidad para gobernar. La historia reciente del Perú nos hace ver siempre que quien se tira contra el Congreso es simplemente porque no tiene ninguna capacidad para poder consensuar. Claro, pasó con Vizcarra y pasó con Castillo, entonces... Ahora, yo veo en este retiro de la firma del bloque magisterial como una especie de un acto, digamos, consecuente con lo que ellos aspiran hacia adelante, porque quienes no retiraron su firma fueron Perú Libre y Juntos por el Perú, y ellos salen ganando en cualquiera de las circunstancias. Si se da un adelanto de elecciones de esta naturaleza, ellos serían los dos únicos partidos que estarían en el ROC. Y si no logran la Asamblea Constituyente, tienen al menos la monopolización del voto a la izquierda. Entonces, por todos lados ganan. A eso es que no se está dando cuenta un sector de la política. ¿Tú crees que se vuelva a debatir el tema, que puedan presentar este papel una vez más? Creo que necesitan una bancada con 10 congresistas, ¿no? Sí, pero ¿Tú crees que puedan...? Mira, si se logra, vamos a suponer que APP logra estampar su firma,
lo que se va a hacer es que el Pleno del Congreso, en la próxima sesión, que podría ser jueves, se debate esto, y si logran los 66 votos, se va a dar carta abierta a que nuevamente se active el procedimiento. ¿Pero qué es lo que se va a activar? La Comisión de Constitución va a tener que sesionar, emitir un dictamen, pero ya estaríamos fuera de la legislatura, estaríamos entrando para la próxima. Ahora, la Comisión de Constitución pone su dictamen, es aprobado, pero ¿qué va a pasar? Inmediatamente el señor Quito, el señor Cerrón, van a poner nuevamente su dictamen en minoría y se va a activar nuevamente la discusión por la Asamblea Constituyente. Eso es lo que va a pasar. Va a ser un círculo de nunca acabar. Un círculo de nunca acabar. Y creo que la mejor forma para recomponer el círculo es comenzar a tocar los temas de fondo. Por ejemplo, comenzar a tocar las inhabilitaciones. Creo que Alejandro, congresista Quiabra y Lady Camones se ha presentado una serie de propuestas para bloquear y generar candados para que no se postule, por ejemplo, nuestro precandidato Vladimir Cerrón, nuestro precandidato Antauro Humala, que son los que ahorita podrían inclusive liderar el voto de la izquierda. La impresión que me da es que en el fondo creo que hay que acomodarse para el 26, Congreso y Presidencia, porque nadie se va a ir, ni Dina Boluarte ni los congresistas. Escúchame, la calle, ¿qué vamos a hacer con la...? O sea, es cierto que han bajado las marchas y todo, y espero francamente que bajen de una vez. La gente tiene que trabajar, amiguitos. Ya no estamos para estar ahí viéndolos tirar piedras. La gente tiene que chambear. Pero si bien ahora han bajado, ¿qué nos asegura que de acá al 2026 no vamos a vivir pues en medio de una guerra real? Bueno, a ver, el respeto que tiene que tener... creo que el gobierno, para comenzar, por la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Tienes que empoderarlos y tienes que tener una, digamos, claridad en el mensaje de respeto hacia el orden y la ley. No se puede hacer campaña política bajo ninguna circunstancia en condiciones de violencia o de presión como las que hemos tenido en el país en las últimas semanas. Es imposible, es una locura, es antidemocrático. Esa supuesta democracia que se pide es absolutamente contraproducente a cualquier Estado de Derecho y menos una consulta popular. No se puede aceptar. Y tenemos que poner orden también en las encuestadoras, Carla. ¿Cómo es posible que Datum salga con una pregunta? ¿Está usted de acuerdo con el cierre del Congreso? Es como si le preguntara, ¿está usted de acuerdo con que se cometan delitos? O sea, esas son preguntas dirigidas políticamente que fomentan más bien la irresponsabilidad en medio de una polarización que hoy estamos viviendo. Pero la pregunta que traslada Carla, si me permites, traslada una preocupación que creo que no estamos mirando. Estamos hablando de problemas coyunturales que van a salir en cualquier momento. Es como apagar un incendio, no del todo, y de acá a una semana se prende. Lo que tenemos que entender, y eso tiene que entender sobre todo la derecha, la clase conservadora, los privilegiados, que las brechas se siguen abriendo, y ese es el discurso que toman lo de la izquierda comunista. Ojo, porque hay diversa de izquierda. Nosotros, el aprismo es una izquierda democrática. La izquierda comunista es esa que asusa, que tiene actos violentistas, reaccionarios, que dicen trabajar por los intereses del pueblo, pero que bloquean una carretera, ¿a quiénes perjudican? ¿Al más rico? No, porque pueden tener su dinero fuera del país y pueden comer durante una semana, pero el peruano que trabaja día a día para mantener su hogar es el que sufre, y ahí nosotros debemos apuntar. Así es. Es verdad, Evelyn, y sí, definitivamente hay que ver el tema de fondo. Como tú dices, hay justas demandas, nadie puede decir que no, pero en este programa siempre tratamos, por ejemplo, que la gente se acuerde de que los gobiernos regionales existen, hay que jalar, que ellos son los que orejas. tendrían que chambear y que no lo están haciendo, y además se hacen los locos, ¿no? En medio de la crisis, algunos asusan. Mira, hay que jalar las orejas sobre el caso de los gobiernos regionales, y es otra tarea pendiente que yo creo que el Congreso inmediato debería poner en agenda. ¿Por qué? Porque el 26, si ocurre lo que Alfonso propone, que yo también pienso que es lo que va a ocurrir, porque esto es lo que se está, eso es lo que se está generando. El 26 tenemos elecciones de Congreso, presidente, gobiernos regionales y gobiernos locales. Llegar al 26 sin reformas y que los gobernadores regionales sigan siendo los tirapiedras, rateros, mafiosos de toda la vida, mira, no solamente va a acrecentar la brecha social, sino que ya estaría llevando a un estado completamente de caos. Los presidentes regionales son pequeños señores feudales, ¿no? Es un acto de corrupción, no le rinde cuentas a nadie, devuelven dinero, no hay capacidad en el gasto público, le dan a sus familias contratos, a los amigos, es decir, la idea de los gobiernos regionales fue para descentralizar económicamente y resolver los problemas inmediatos de la población. Pero mientras tanto, se gastan la plata. Nosotros vamos a insistir, Carla, para que la Comisión de Constitución, y a mí me sorprende mucho porque hay varios proyectos que no se están agendando, no se están dictaminando. Uno de ellos me sorprendió muchísimo porque lo vi, es la propuesta para que gobernador regional que al término del año no ejecuta al menos el 60% de su presupuesto, puede ser considerado una causal de vacancia. Eso fue colado
por la Comisión de Constitución. O sea, salió el dictamen sin esa propuesta que era la esencia de esos proyectos de ley. Finalmente esto va a pasar al Pleno y allí nosotros vamos a pedir un texto sustitutorio para que se conserve esa propuesta, porque sí me parece importante que estos gobernadores regionales, quienes son los directamente responsables de que en su región exista una buena educación, un buen sistema de salud, puedan al menos tener la capacidad de ejecutar su presupuesto. Esos subversivos han conseguido que en estos días, desde inicios de diciembre, cuando Pedro Castillo, el dictador, quiso hacer un golpe de Estado y no le ligó, estos subversivos han conseguido que el tema de las necesidades de las personas, que debería ser lo más importante, pase y se ponga por debajo de la necesidad de paz que tenemos, ¿no? Lamentablemente han conseguido licuar lo más importante y ponernos en una situación de nuevo de temor, de terror, de miedo por las familias de los policías, por los propios policías, por los señores que venden cosas en la avenida Bancay, por la gente que tiene que comer, ¿no? Al final han cambiado la agenda y se supone que seguimos buscando lo bueno para la gente, que tengan más trabajo, que tengan mejor salud, que tengan mejor educación, pero ahora lo que necesitamos es que se apague el incendio. Bueno, pero la ecuación creo que al final la entiende, la ecuación política, ¿no? La entiende la gente claramente, ¿no? Paz, orden, mejor dicho, orden es igual a paz, paz es igual a confianza, confianza es inversión, inversión es trabajo, y creo que eso lo tiene claro todo el mundo en el Perú y sobre todo la micro y pequeña empresa, ¿no? Que es la más golpeada en todo esto. Sí. Yo creo que las grandes empresas se pueden defender, pero la micro y pequeña empresa está realmente, si la pandemia fue realmente caótico, yo creo que desde el 7 de diciembre en adelante ha sido la verdadera pandemia del caos que había planeado Pedro Castillo y sus huestes. O sea, ya los 17 meses de gobierno eran un caos, pero del 7 de diciembre en adelante ha sido el estallido. Y eso ha traído realmente la parálisis económica que estaban planeando ellos para subvertir el orden en el país. Me da pena que medios, periodistas, opinólogos, congresistas y operadores políticos y gente supuestamente responsable o referente no hayan salido y no salgan claramente a defender esa posición de definir con claridad esta irresponsabilidad en lo que ocurre en el país, ¿no? Se ponen de perfil, dicen lo que pasa es que hay temas olvidados, las brechas han crecido, pobres los peruanos, pobres los puneños. ¿No? Que el Perú es el país más desigual. Justificas la violencia, Carla. Están generando la sensación de que vivimos en un infierno, y es el infierno que ellos han generado. Y lo han generado en 17 meses, ¿verdad? Claro. Imagínate, imagínate que esto continuaba, iba a ser el acabose para el Perú, y es por eso que debemos recordar, y es bueno que el Memorex que hicieron al inicio, que Verónica Mendoza es responsable, que Sigrid Bazán es responsable, totalmente, que hay periodistas que el día de hoy defienden la Constitución, pero que también fueron responsables de vender algo que no era. Ese señor ya ni siquiera usaba sombrero, nunca usó sombrero, era un delincuente desde el inicio y terminó como lo que merece un delincuente, en cárcel y por golpista. Tenemos que volver dentro de un ratito a hablar del delincuente, porque al fin volvimos a acordarnos esta semana en el Congreso de que Castillo es el culpable de todo. Había estado pasando piolaza 2 meses, ¿ah? Ahora el problema era Dina, ¿no? Eran las piedras, eran los policías. Eran los contratos ley que se vencían. Sí, claro, sí, una locura, pero vamos a hablar un ratito. El agua potable se nos querían cambiar la agenda. Las botellas de agua de Tello, por Dios, ¿qué estamos pagando? ¿Qué estamos pagando? Vamos a volver con Pedro Castillo, volver con el habla bien, pero antes quiero comentarte algo. Si tienes molestias en la garganta y todavía no has probado Gloranta, ¿qué esperas? Gloranta te ofrece 3 presentaciones: Edera, Helix, Guión y Propóleo y Miel. 3 ingredientes naturales en forma de caramelo y con delicioso sabor. Ya sabes, para tu garganta, prueba Gloranta. Esto es política. Vamos a irnos un ratito, una pausa, pero volvemos con muchísimo más. Están conmigo Baella, Buñante, Combina y Evelyn Orcón. Así que no te pierdas lo que viene. Y es que... Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de... ¡Corte, 3 minutos! Ya lo saben, todos los viernes estaremos respondiendo a sus preguntas en vivo aquí en Willax Noticias. Conéctense a nuestras redes. Willax Noticias. Más cerca de ustedes.
Todos los viernes. Desde el inicio de nuestra gestión nos hemos dedicado a hacer docencia desde el Parlamento para decirle a nuestros próximos ciudadanos que una asamblea constituyente no es la solución mágica a todos los problemas del Perú. Durante mi recorrido por diversos colegios a nivel nacional, me ha tocado hablarle a los jóvenes de cuarto y quinto de secundaria sobre la importancia de conocer la Constitución y la necesidad de vivir en un país con democracia, libertad, valores, con instituciones fuertes y equilibrio de poderes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque las autoridades estamos llamados a impedir que las futuras generaciones sean utilizadas como instrumentos de ideologías radicales. Es importante reforzar en nuestros jóvenes el amor por el país y el respeto por las instituciones, para que en los próximos años puedan ejercer un voto responsable y no repetir vez tras vez la crisis de representatividad que aún nos embarga. Esta iniciativa, Conoce tu Constitución, debe ser replicada en todas las áreas del Estado. Por ello, he solicitado tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio de Educación la suscripción de un convenio para la elaboración de materiales didácticos que refuercen la enseñanza de la Constitución y que este material sea entregado durante el año escolar 2023. Por nuestro lado, seguiremos visitando más colegios hasta el último día de nuestro mandato. ¡Vamos por más! Los peruanos no queremos un sentenciado por terrorismo y traición a la patria como presidente de la nación, o que un sentenciado por rebelión y sedición sea congresista del país. La experiencia nos ha enseñado que nefastos personajes que utilizaron el terror como arma de presión política no abandonan sus consignas violentistas y que solo pretenden utilizar la democracia para hacerse del poder. Ante ello, la democracia no puede ser boba. Necesitamos garantizar la idoneidad y legitimidad de aquellos que conducirán los destinos del país. Por ello, he presentado el proyecto de reforma constitucional para impedir que sentenciados por terrorismo, narcotráfico, traición a la patria y todo delito contra la seguridad y el orden constitucional puedan acceder a un cargo de elección popular, aun cuando hayan cumplido su pena. Es nuestra tarea legislar con responsabilidad y de cara al futuro del país. No permitamos que la historia se repita. Vamos por más. El año 2022 marcamos la diferencia con una política decente y valiente. Y este es un breve recuento de nuestra labor parlamentaria. Nosotros, más bien, como el propio Ejecutivo acaba de decir en su oficio, hemos creado realmente un órgano autónomo, que es lo que se necesita precisamente para fiscalizar la calidad educativa. No puede pretender el Ejecutivo, mediante un acuerdo de decreto supremo, tirarse abajo una ley que forma parte del bloque de constitucionalidad. O sea, por donde se le mire, esta pretensión de presentar una cuestión de confianza es abiertamente inconstitucional. Pacífica jamás vas a lograr. Claro, tiene que haber vandalismo, tiene que haber muerte aquí en Tacna. ¿Qué piensa, caballero? ¿Cómo va a decir eso, señor? ¿Cómo puedes pensar muerte? ¿Qué estás enfermo? Entonces hay que grabarle y hay que denunciarle. No sabemos el nombre de la señora, pero se pasó. Así se enfrenta, saca la piedra y cargando a su perrito encima. O sea, aún más adorable. Una ciudadana modelo. Tú tienes que salir a la calle y no tener miedo y enfrentarte a esas personas, no de manera violenta, pero tienes que seguir haciendo tu vida, porque si no ellos se van a tratar de acorralar todo el tiempo. Y un tipo que está acorralado, felizmente,
Porque Dios es grande y el Perú tiene fe. Es Pedro Castillo, que habíamos dejado de hablar de él demasiados días, y el Congreso se puso las pilas. Así que ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado esta semana con Castillo en el Congreso y regresamos. Mira. Si existe alguien que está pasando totalmente piola con respecto a la crisis en la que se encuentra nuestro país, es justamente el gran culpable de parte de nuestros males, Pedro Castillo. Después de 2 meses de descastillización de la agenda, esta semana la Comisión Permanente del Congreso aprobó acusar constitucionalmente al remedo de dictador por los delitos de crimen organizado, tráfico de influencias agravado y colusión. En paralelo, una entrevista victimizante y llena de mentiras a Castillo desde la prisión fue publicada en un medio web. ¡Te hablo desde la prisión! Poniendo en la picota a las autoridades del INPE. Redactado por este presunto autor una fantasía, una creatividad de él. A quienes ya antes se criticó por las gollerías del profe en el penal de Barbadillo. Además, distintos medios han publicado audios en los que Janet Navarro, una mujer íntimamente ligada al lápiz, organizaba las revueltas violentas y el secuestro de policías para forzar la liberación del reo Castillo. Estamos en el frontis de la embajada, los yanquis que albergan a corruptos presidentes. Estados Unidos, fuera del Perú, carajo. Ahora depende de la presidencia del Congreso que la acusación contra Castillo llegue al Pleno esta semana y se vote. Si bien el país tiene la necesidad de dar vuelta a la página de nuestra historia que Castillo garabateó, siempre es importante recordar su culpabilidad y buscar la justicia. Alfonso Baella, ¿tú crees que se tiene que votar esta semana lo de Castillo o seguimos en adelanto de elecciones o se mezclan agendas? ¿Qué hacemos? Pero antes quisiera tocar un segundo el byte de entrada de esta señora que enfrenta a este hombre que dice que las muertes son las necesarias, ¿no? Porque este señor está inspirado en Sigrid Bazán. Así es. Sigrid dice que en realidad las marchas tienen que tener un muerto para que tengan resultado. Y yo quiero aprovechar este programa que lo ve tanta gente para decir exactamente lo contrario. Mira, hemos marchado, Carla, con tantas personas. Hemos marchado en paz, en concordia, no teniendo pensamientos políticos iguales, pero no se ha perdido un celular. Exacto. Hemos marchado con niños, señoras en sillas de rueda. No se faltó respeto a un solo policía, al contrario. Y esas marchas permitieron unir a la oposición democrática en el Perú y tuvieron un efecto político para mí devastador y para muchos también. Entonces, que nadie diga que marchar sin muertes no sirve. No, marchar con irresponsables no sirve. Marchar con asesinos no sirve. Sirve marchar como corresponde, usando aquello que la democracia permite, que es la libertad para expresarse. Regresando al tema de Castillo, ¿no? Mira, yo creo que finalmente Castillo y Vizcarra, porque no me quiero desligar del delincuente Martín Vizcarra y del asesino, tienen que pagar sus cuotas. Y yo espero que este Congreso al que tanto se critica, así como logró durante el año pasado enfrentarse a Castillo y a esa barbaridad de incapaces, logre hacerse algunos goles y logre realmente pedirle las cuentas y saldar las cuentas tanto con Castillo como con Vizcarra, porque ninguno de los dos, ni sus ministros de Estado, deben librarse de esto. Ojo, porque Vizcarra tuvo cómplices. Esta Inostroza, a la Tony Alba, ¿no? Y bueno, el ministro Muerte. Castillo también ha tenido concretísimos, ¿no? Ojalá que el Congreso logre hacerse esos goles, ¿no? Ojalá. Tiene la oportunidad. Evelyn, hemos visto a esa señora Janet Navarro, que resulta que tenía estos audios donde habla de secuestrar policías, de mantener rehenes a policías. Le han encontrado con plata el día de una de esas manifestaciones violentas, pero la izquierda radical, los comunistas, los filoterrucos, ¿escuchaste? Esos salen a decir que no, que mira, que están chillando porque a la señora le encontraron 1.700 soles, 2.000 soles. O sea, el monto es lo que importa, ¿sabes? No que la mujer está pagándole a la gente para que vaya a romperle la cabeza a un policía con una piedra. Entonces, ellos siempre están defendiendo ese tipo de delitos, ¿no? Permanentemente. Janet Navarro, están pidiendo para ella 36 meses de preventiva, ahorita está detenida.
es claramente la mano de Pedro Castillo. Absolutamente. La que genera el caos. Y no solamente encerraría a este personaje como la única que hace eso. Ella es una más de las operadoras de todo este proyecto, que no es individual, es un proyecto colectivo. Algunas son usadas para pagar, otras para usar, como estas excongresistas o estas candidatas, entusiastas a hacer política, que se dedican por las redes a alentar, a usar a la violencia. ¿Te refieres a Zaira Lady Ketchup? Bueno, a las tesoritos y entusiastas para hacer política, okay. ¿no? El colectivo. Todo el colectivo femenino. En todo caso, debemos también recordar que Pedro Castillo usa con mucha frecuencia para favorecerse en el ámbito internacional, que a él no se le ha encontrado ningún delito. Pues claro, porque el delito fue encontrarlo en flagrante cuando estaba vulnerando el Estado de Derecho constitucional, que ya de por sí es un delito, y ahora, después de mucho tiempo, por primera vez creo, el Ministerio Público, haciendo su trabajo, está determinando cuáles han sido los mecanismos con los cuales ha operado esta organización criminal que lideraba Castillo, donde se ha favorecido, donde ha favorecido a sus familiares principales, donde ha favorecido a personajes más cercanos. Y ahora con ese trabajo y con estos elementos, el Ministerio Público nos está aproximando a la tipificación penal, ¿no? Sí, que bueno, está ya toca, porque ley. él está en ese momento preso por rebelión, pero por Dios, yo a veces digo, estamos a 2 meses del gobierno de Dina Boluarte. ¿Ustedes se acuerdan a los 2 meses de Castillo? Todo lo que ya se sabía, todo lo que ya se sabía, ¿y cuánto aguantamos? Y repetíamos constantemente cuando hablábamos de vacancia, cuando hablábamos de renuncia, cuando hablábamos de adelanto de elecciones, todo este colectivo que ha recordado Alfonso, escuchábamos del otro sector decir, no hay pruebas, no hay pruebas. Y repetíamos constantemente, va a tener que ser en vivo y en directo, en un video que ustedes vean a Pedro Castillo cometiendo un delito, la única forma que ustedes reconozcan que Pedro Castillo es un criminal. Tuvo que dar un golpe de Estado en televisión, en vivo y en directo, para que ellos votaran a favor de la vacancia. Y aún así, que no lo se equivocaron. No, claro. Y esos medios de comunicación son tan cómplices como todo lo que está pasando, ¿no? Al final terminamos estando en un círculo vicioso donde todo se señala y al final, ¿quién es el responsable? Eso me recuerda, Carla, hace años, en los años 70, 80, donde un político conocido decía, no son terroristas, no hay que llamar a la población, solo son abigeos. Hay que llamarlos por su nombre, son terroristas. Y aquí al terrorismo se le dice terrorismo. Y lo vamos a seguir. Los criminales también son criminales. Exactamente. Porque no podemos decir que Pedro Castillo es un preso político, y hay que recordar, por eso es que son 2 trabajos importantes, el del Congreso y el de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque hay crímenes que son penados, y hay otros que son políticos. Por ejemplo, la señora Lourdes Huanca, que viaja por el extranjero, que dice que va vendiendo su artesanía. Vendiendo su artesanía, viajando en primera clase. Yo no sé de dónde sale ese dinero, pero se tiene que investigar, y espero que para el 26... Señores, me quedan 3 minutos y tengo una pregunta. Dime, Alejandro. Sí, y es importante lo que refiere Alfonso de estos otros personajes que también están pasando piola. ¿Quiénes más? Hay una denuncia constitucional contra el señor Sagasti. Hay denuncias constitucionales contra los ministros que firmaron esta acta, ¿no?, de la supuesta interpretación fáctica, ¿no?, la nueva interpretación fáctica. Los que estuvieron al lado de Castillo cuando dio este mensaje golpista, ¿no? Está también... No estaba nadie, resulta. Él solito prendió la cámara, ese día no había nadie en Palacio. Y también está... Todo el mundo se había ido. Sí. Y también está el informe final que se ha aprobado también esta semana en la Comisión de Fiscalización, y ya en el Pleno, que acusa a Vizcarra, al señor Zamora, al señor... Su responsabilidad en los 200.000 muertos de la pandemia. Les tengo una pregunta rápida, porque acá han dicho que de repente lo que va a pasar es que nos vamos a ir al 2026 con Dina y con el Congreso. Pero la verdad es la siguiente, ¿llegará Dina hasta el 2026? Nos hubiera gustado que las condiciones sean otras por la salud democrática del país, pero... es momento de que se vayan todos. Esa es la posición del partido. Ok, señor Combina, ¿cuál es su opinión? Yo creo que va a ser muy difícil que este gobierno se mantenga si sigue como está y no endereza un rumbo y no toma decisiones, porque el pueblo no puede respaldar ni a terroristas ni a criminales. Alejandro Muñante, ¿llega Dina al 2026? Mira, constitucionalmente le corresponde, pero va a depender mucho de las decisiones que tome de aquí en adelante. Si vemos un gobierno completamente inestable y digamos, voluble, indeciso, con vaivenes que perjudican a la gran mayoría de peruanos, definitivamente no va a llegar al 2026. Señor Bahía. Si se ponen los pantalones, quizá llegue. ¿Y las faldas? Bueno,
asuma el liderazgo que corresponde en este momento histórico en el país. Entonces, lo que le estamos pidiendo a Dina Boluarte es que hoy mismo o mañana mismo empiece a proteger a la policía, a darle a los policías sus derechos, a tratarlos con dignidad. No podemos esperar que empresarios le estén dando propina a la Policía Nacional del Perú. La policía es una institución, así que no debería nadie hacerse publicidad política donándole cosas a nuestra policía. Lo que quiere la policía es tener buenos sueldos, es estar protegidos, es no andar por el Braem en una tolva cuando deberían estar mucho más protegidos, tener su buen rancho, tener sus buenas posibilidades para su familia y sus hijos, pero además tener la posibilidad de defenderse de la gente que los ataca y que les tira piedrones. Eso es lo que queremos de Dina Boluarte. Es la única forma, Dina, en la que podrías llegar al 2026. Y esto ha sido todo por hoy, señores. Les doy muchísimas gracias por haber estado hoy día en Políticas. Gracias, Alejandro. Ojalá que vengas con más frecuencia. Te vamos a invitar más. Cada vez que me invite, por supuesto que sí. Perfecto. Gracias, Alfonso. Gracias, Evelyn Orcón. Estamos esperando esta semana que el Jurado Nacional levante las tachas contra el Partido Aprista para estar inscritas de una vez. Para estar inscritos y para enfrentar al terrorismo, como lo hicimos en los años 80, con los 1.214 apristas que entregaron su vida y están registrados legalmente. Y nuevamente estamos aquí para poner el pecho. Todo Aprista es un propagandista, por supuesto que estamos. Gracias, César. Esperamos verte pronto. A ti, Perú, te quiero muchísimo. Hay un día que va a ser mejor. ¿Y sabes qué? Lo vamos a hacer juntos. Así que arriba las esperanzas, arriba los ánimos, arriba los corazones. Te dejo con Augusto Thorndike y Contracorriente. ¡Chau!